La noche es perfecta para pensar cómo queremos vivir el día que amanece. Por eso, Walter Rotella te invita a compartir una charla con escritores que nos cuentan sobre sus textos y métodos de creación. A partir de este momento, abrimos la cafetería de Oriental en Café y Palabras. Bienvenidos, ingresamos al espacio de Café y Palabras, donde cada sorbo inspira una nueva conversación. Estamos en Radio Oriental 770, amplitud modulada. El programa se transmite en vivo este sábado 17 de mayo de 2025, justo cuando arranca el día y se encienden las palabras de la mano de un café. Podrán volver a escuchar el programa de hoy en los sitios donde alojamos el programa radial Café y Palabras para vuestra mayor comodidad. Agradecemos la colaboración del señor Federico Sena, que nos acompaña en los controles de la radio, haciendo que todo fluya como el aroma del café de una taza recién servida. Nos pueden escuchar también vía internet por la web de Radio Oriental, accediendo a la pestaña Radio en Vivo. Para enviar mensajes lo hacen al número de WhatsApp 092-770-111. Y a este programa lo pueden seguir por la red social Instagram, @Café y Palabras 2025. Pueden escucharnos en las plataformas de iVoox, Spotify, Amazon Music y por YouTube. Toda la información y enlaces lo compartimos en nuestro blog de Café y Palabras, cuya dirección es cafeypalabras2025.blogspot.com. Para el programa de hoy recibiremos la visita virtual del escritor marplatense Carlos Félix Pérez de Villarreal. Sí, este escritor y periodista argentino es director del sitio Letras Hispanas por el Mundo y en calidad de tal mantendremos con él una entrevista para conocer sobre este interesante emprendimiento vinculado con la escritura creativa, sea narrativa, lírica o reflexiva. Pero antes de la entrevista, adentrémonos en nuestro microanálisis literario de la Biblia. Hoy vamos a continuar trabajando con lo propuesto por Gonzalo María de la Torre, responsable del libro Géneros Literarios, correspondiente a la Fundación Universitaria Claretiana, publicado en 2007. Nos interesa lo que menciona el autor respecto de la Biblia, un libro que siempre nos desafía a la hora de su estudio, interpretación y correcto entendimiento. Y para ello nos señala el caso del profeta Daniel, intentando comprender un pasaje de lo que conocemos como Antiguo Testamento. Textualmente dice: el sentido profundo de los oráculos de Jeremías, Daniel, capítulo 9, versículo 2. Y leeré parte del texto. Daniel, capítulo 9, versículo 1 y siguientes. Súplica de Daniel por la restauración. El año primero de Darío, hijo de Asuero, de la estirpe de los Medos, que fue constituido rey sobre el reino de los caldeos, el año primero de su reinado, yo, Daniel,
estaba estudiando en los libros el número de los 70 años de que Yahvé había hablado al profeta Jeremías, y durante los cuales debía cumplirse la desolación de Jerusalén. Y volví mi rostro hacia el Señor Dios para rogarle con oraciones y súplicas, con ayuno y saco y ceniza. Rogando a Yahvé, mi Dios, hice confesión y dije. Esta sección de la Biblia la leemos de Sagrada Biblia, traducción directa de los originales, por Monseñor Dr. Juan Strombinger, citada en otras oportunidades en este programa. En este mismo texto puede leerse, respecto del versículo 2 que acabamos de leer, la siguiente aclaración. El profeta meditaba en los libros sagrados en que estaba escrito que el cautiverio había de durar 70 años. Jeremías capítulo 25, versículo 11 y siguientes, lo mismo, capítulo 29, versículo 10. Siendo el punto de partida el año 606-605, la primera deportación de cautivos de la cual Daniel forma parte. Los 70 años de la profecía de Jeremías estaban a punto de vencer. Tal vez creyera Daniel, nos dice, que Dios había postergado el cumplimiento del vaticinio por los pecados del pueblo, versículos 13 y siguientes. Y para mostrar otro ejemplo, Gonzalo María de la Torre nos invita a leer en el Nuevo Testamento el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos 30 al 38, donde leemos sobre un etíope necesitado de alguien que le interprete y explique el pasaje de Isaías, capítulo 53, versículos 7 al 8, que va leyendo por el camino. Me parece interesante leer el capítulo 8 desde el versículo 26 para visualizarlo mejor. Leamos entonces. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el mediodía, al camino que baja de Jerusalén a Gaza, el cual es el desierto. Levantóse y se fue, y he aquí que un hombre etíope, eunuco, válido, de Candance, reina de los etíopes y superintendente de todos los tesoros de ella, había venido a Jerusalén a hacer adoración. Iba de regreso y sentado en el carruaje, leía al profeta Isaías. Dijo entonces el Espíritu a Felipe: acércate y allégate a ese carruaje. Corrió, pues, Felipe hacia allá y, oyendo su lectura del profeta Isaías, le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? Respondió él: ¿cómo podría si no hay quien me sirva de guía? Invitó, pues, a Felipe a que subiese y se sentase a su lado. El pasaje de la lectura que estaba leyendo era este: como una oveja fue conducido al matadero, y como un cordero enmudece delante del que lo trasquila, así él no abre su boca. En la humillación suya ha sido terminado su juicio. ¿Quién explicará su generación, puesto que su vida es arrancada de la tierra? Respondiendo, el eunuco preguntó a Felipe: ruégote, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando por esta escritura, le anunció la buena nueva de Jesús. Prosiguiendo el camino, llegaron a un lugar a donde había agua, y dijo el eunuco: ve ahí agua, ¿qué impide ser bautizado? Y mandó parar el carruaje, y ambos bajaron al agua, Felipe y el eunuco, y Felipe le bautizó. Y para ir cerrando esta introducción a este tema abordado hoy,
será necesario, siguiendo a Gonzalo María de la Torre, citar al autor de la segunda carta de Pedro, cuando afirma: ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia. Segunda carta de Pedro 1, versículo 20. El texto dice a partir del versículo 19. Y tenemos también, más segura aún, la palabra profética, a la cual bien hacéis en ateneros, como a una lámpara que alumbra en un lugar oscuro hasta que amanezca el día y el astro de la mañana se levante en vuestros corazones. Entendiendo esto, ante todo, que ninguna profecía de la Escritura es obra de propia iniciativa, porque jamás profecía alguna trajo su origen de voluntad de hombre, sino que impulsados por el Espíritu Santo, hablaron los hombres de parte de Dios. Lo expuesto hoy nos hace pensar un poco más sobre la Biblia como palabra de Dios, escrita por humanos y como tal expuesto o condicionado por factores de cada cultura, por los valores y desvalores, modos de ser y pensar y de vincularse con otros, tal como lo expone Gonzalo María de la Torre en su libro, del cual extraemos material para este micro. Habría algo más para agregar en esta introducción de hoy, pero extendería en demasía esta sección y por ello lo dejaremos para el próximo micro, análisis literario de la Biblia, de nuestro programa Café y Palabras. Hoy recibimos en Café y Palabra a uno de los responsables de la revista literaria digital Letras Hispanas por el Mundo. Me refiero al señor Carlos Félix Pérez de Villarreal, escritor y periodista, nacido en Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina, ciudad donde aún reside. Diplomado en Teoría y Producción Literaria, Sociedad Argentina de Escritores, Universidad Nacional de Villa María.
2018, 2019, 2021. Y especializado en cuento y novela del Instituto Literario y Cultural Hispánico 2021. Profesor de las diplomaturas y seminarios del 2020 en adelante. Nombrado colaborador cultural de la organización Educar por la Paz España. Colabora, además, con la Fundación para el Estudio del Pensamiento Argentino e Iberoamericano, Áreas de Letras y Fundarte 2000. Carlos Félix Pérez de Villarreal es exdirector periodístico del periódico Convergencia, CIESART, presidente de la Sociedad Argentina de Escritores, SADE Atlántida Mar del Plata, socio de la Sociedad de Escritores de General Alvarado, SEGA, fue secretario de prensa de la Sociedad Iberoamericana de Poetas, Escritores y Artistas, CIPEA Mar del Plata. Desde 2006 al 2020 fue jefe de redacción de la revista Nueva Etapa. Ingresó a la misma como columnista en el año 1996. Como escritor, mencionemos que publicó los siguientes títulos de relatos. La aventura de narrar, 2015. Narrar sigue siendo una aventura, 2017. Y Narraciones aventureras en el 2022. La novela thriller fantástico La caída del ángel fue editada en 2019 y premiada con la faja de honor de SADE. Varios de sus escritos fueron publicados como parte de libros grupales y muchos de otros forman parte de revistas literarias digitales. Dejaremos enlaces en el blog del programa para acceder a ellos. Así, contamos brevemente quién es el director del sitio Letras Hispanas por el Mundo, pero me gustaría presentar también brevemente a la editora responsable de la revista, la escritora Elspeth Gormlem, nacida en el País Vasco, autora de El universo de Tana, de editorial Círculo Rojo, y en la sinopsis del libro se señala algo que creo vale para el resto de escritos que publica ella bajo este nombre en Letras Hispanas por el Mundo. Y dice así: en este viaje literario único, Tana nos recuerda que la magia de las palabras no tiene límites y cada libro es una puerta abierta a infinitas posibilidades. Y hay otros responsables en otras áreas que hacen posible este emprendimiento. Esperemos conocer sobre ellos algo más. Bienvenido, Carlos Félix, a Café y Palabras. No sé si estás ahí, Carlos, te teníamos hace un momento en la comunicación. Estoy acá, estaba escuchando, me quedé escuchando la música. Buenas noches, Qué bien. Es un gusto para mí, Walter, estar con vos. Realmente hacía rato que veníamos conversando desde un tiempo atrás, y Café y Palabras es un tema muy especial para mí, porque realmente nos da la oportunidad de poder comentar y poder decir lo que significa Letras Hispanas por el Mundo. Así que bueno, un abrazo grande para ti, un abrazo grande para toda tu audiencia, que está justamente en la República Oriental del Uruguay, ¿no? Exactamente. Y es una audiencia que en realidad no solo se circunscribe a Uruguay. En realidad, es decir, si uno lo escucha en amplitud modulada, sí, pero la radio tiene su sitio web y entonces llega mucho más lejos. Así que cualquier lugar que tengamos una conexión a internet, estamos escuchando también Radio Oriental, y por eso me parece que el público es un poquito más amplio. Y hoy te convocamos para que nos hables justamente de esta experiencia en formato digital que se conoce como Letras Hispanas por el Mundo. ¿Qué es Letras Hispanas por el Mundo? ¿Cómo la definirías? Mira, Letras Hispanas por el Mundo es más que una revista digital. Ajá. Yo te diría que en realidad es un refugio. Es un refugio para los amantes de la escritura. Realmente es un espacio donde la creatividad, la reflexión y la conexión entre escritores de habla hispana
encuentran un lugar específico. Claro. Las letras trascienden fronteras, unen culturas y realmente dan voz a talentos diversos. En realidad somos un colectivo de escritores y escritoras cuyas palabras son una forma de vehiculizar nuestra expresión, porque en realidad creamos, comunicamos. A través de la escritura nosotros damos forma a nuestros sentimientos, a nuestros pensamientos, las experiencias, sueños y vivencias que tenemos del mundo. Claro, claro. Justamente en una publicación en Facebook reciente, pero que tiene que ver con algo que se publicó en 2019, tú decías, la escritura es libertad, ¿no? Bueno, mira, justamente, ¿no? Hablando del terreno personal, yo creo que los escritores somos creadores de mundos imaginarios, Claro. hacedores de cuentos, maceradores de palabras. Nosotros navegamos entre lo real y lo ficcional. Claro. Y lo real, te diría, está concentrado en nosotros mismos, en lo que nos rodea, en la personalidad que nos define. Lo ficticio, en cambio, se despliega en las obras que escribimos. Claro. La imaginación que nos transporta, en los recursos literarios que empleamos, inclusive los personajes a los cuales nosotros le hacemos cobrar vida. Y eso te lo digo por experiencia. Claro. Yo tengo dos personajes importantísimos de la novela que normalmente siempre giran alrededor mío. Sí. Las metáforas inclusive que iluminan nuestro trabajo. La escritura, te digo, un pensamiento mío, ¿no? Actúa como un mecanismo de ideas que está destinado a trascender el tiempo, porque afirma la presencia del autor en el mundo, incluso cuando ya no estamos en él. Claro. Yo creo que a través de ella el escritor se afirma y el lector satisface esa necesidad espiritual y haya sentido. Claro. Y sí, esa frase que vos dijiste es una frase que yo acuñé hace muchos años, ¿no? La escritura realmente es libertad. Volviendo a nuestro tema de la entrevista, Letras Hispanas por el Mundo, podemos decir que el sitio en sí tiene varias secciones y tanto hay lugar para colaborar con un cuento, un poema, una reflexión, pero tiene cada uno su sección. Incluso hay lugar para crónicas, artículos. ¿Qué más? ¿Qué nos ofrece el sitio Letras Hispanas por el Mundo? Mira, la revista con su sitio virtual tiene una estructura organizada y un contenido amplio. Cada sección tiene su propia identidad y permite que los colaboradores expresen su arte con libertad. Ahí publicamos cuentos, poemas, relatos, crónicas, artículos, inclusive asesoría personal. Y por supuesto hay espacios de crítica literaria y diálogo con los lectores. Cada voz, cada expresión tiene su lugar, cada historia encuentra su espacio. La verdad que nos expandimos en una variedad muy rica de géneros literarios, desde la poesía lírica y la prosa narrativa, hasta el ensayo reflexivo, el drama teatral, el guión cinematográfico inclusive, o la biografía y la crítica. Claro. Vos sabés que cada género es específico y se distingue por sus características únicas, pero en realidad tenemos un amplio espectro de escritura. Qué bien, qué bien. ¿Y a qué público apunta esta revista? Es decir, ¿a quién busca captar? Mirá, la revista está dirigida a todo aquel que ama la literatura en español, desde escritores emergentes hasta lectores apasionados. No importa la trayectoria que tengan, solamente lo que se necesita es la pasión por las palabras, ¿no? Claro. Lo importante es que sea un espacio inclusivo, donde cada perspectiva y género literario tengan cabida. Claro. Por esa razón, es una revista que puede ser leída por quien lo desee. No existe un público específico, es literatura. Claro. Hay que meterse en la parte virtual y directamente darse cuenta si algo te gusta, ¿no? Porque ahí volvemos a repetir, desde poesía hasta
lo que vos quieras, hasta un ensayo, Ujú. cabe dentro de lo que es la revista en sí. Exacto, exacto. Es interesante, es muy variado. Eh, ¿Cómo y cuándo surge esta idea de armar un sitio, una revista en formato digital de letras hispanas? ¿Cómo y cuándo sucede eso? Mira, yo te diría que este proyecto nació de una idea altruista y una pasión compartida. Y esto te lo digo, es la verdad, sí. Yo me río a veces, ¿no? Porque hay una idea altruista de Elpec Ujú, y una pasión que compartimos los dos, ¿no? ujú. La visionaria detrás de todo esto, detrás de Letras Hispanas por el Mundo, es Elpec Gorney, Ajá, la es su editora. editora y propietaria. Ujú, Ella concibió la plataforma como si fuera un espacio sin fronteras. De claro, esa manera, todos los escritores de habla hispana pueden compartir su talento libremente. claro. Desde el principio contó con el apoyo de personas que, como ella, creemos en el poder de la escritura para conectar, para transformar, para dejar huella, ¿no? Claro, claro. Eh, el recorrido en el ámbito literario es amplio. Sí. Elpe siempre ha preferido un perfil bajo, Ujú, dejando que en realidad sean las palabras las que hablen por sí mismas, ¿no? ujú, sí, sí. Me sumé a ella como director de la revista, Ujú, a su solicitud, por la amistad que nos une y porque realmente creo firmemente que este espacio es auténtico, es genuino ujú, y la verdad que brinda un lugar y oportunidad a muchos escritores y escritoras ujú. que vuelcan en ella sus escritos. Sí, sí. Proyecto, mira, el proyecto comenzó el 21 de junio del 2024. Me acuerdo patente porque es una fecha especial, Ajá. eh, comienza, comienza el invierno, Sí, y el primer número fue lanzado a las redes en octubre del 2024. sí. Así que llevamos 7 meses de proyección ininterrumpida. Y Ujú. está ahora en edición la próxima a salir, que sería la de mayo. Claro, claro, claro. Qué interesante, porque realmente hay bastante material, hay un trabajo de acompañamiento al que va a enviar el proyecto, porque de repente se le avisa, mira que no enviaste el material, yo qué sé, ese tipo de cosas que son importantes para que la revista salga adelante. Y hay un ida y vuelta con el escritor. eh, Suelo ver mensajes donde se alientan, donde están apoyando a la editora, porque bueno, todos reconocen que hay un trabajo bastante interesante. Eh, ¿Qué implica llevar adelante este proyecto? Me refiero al momento de coordinar el accionar de cada uno, cómo se llega a la edición final de cada mes, que tú ahora sale en mayo, porque asumo que existe una labor importante detrás para generar semejante contenido. Es abundante lo que hay en cada Sí. sección. Y la verdad que sí, el trabajo sinceramente yo he trabajado mucho tiempo en revista física, no digital, que Sí, lleva inclusive un poco más de labor por el sí, hecho de que tenés la imprenta de por medio, en este caso no, es claro, virtual, pero hay una coordinación de cada edición y claro, realmente es un trabajo apasionante. Eh, Vos recibís de los colaboradores todo el trabajo hasta que llegás a la edición final y en ese proceso hay un trabajo muy meticuloso detrás. Vos claro, tenés que asegurar que el contenido sea de calidad y sí, al mismo tiempo que refleje la esencia de cada autor. O sea, es claro. que cada uno de nosotros piensa de una manera e inclusive obra de manera muy personal. Un pequeño equipo de apasionados por la literatura damos forma a cada número, ¿no? Y que no Lo viven en el mismo revisamos, lo país, miramos, claro, exacto, y además. vamos creando una experiencia única para los lectores, porque con el transcurso del tiempo Ujú, uno va cambiando, va modificando, va viendo qué es lo que gusta, va claro, viendo las diferentes perspectivas que los mismos lectores te van indicando. claro. Realmente es un trabajo motivador, Mm, la verdad que sinceramente sí. genial, qué bueno, qué bueno.
Tal vez sea posible, ahora sí, mencionar a otros responsables involucrados en el proyecto y que no nombré en la presentación. ¿Te animas a contarnos un poco quiénes más están trabajando para que esto salga coordinado y tan prolijamente presentado como aparece? Sí, mira, como editora está Elpe Hornblain, que es española. Uh-huh, Como director de la revista estoy yo, que soy de Argentina. uh-huh, Hay un consejo editorial donde está Jaime Hoyos Forero, que es colombiano. uh-huh. Hay un consejo de redacción, que son los revisores, donde está Liliana Lorán, de Argentina, y está la asesora de crecimiento personal, otra argentina, Andrea Kipperman. Y Ajá. por supuesto hay un creador digital de la revista, Mm, que es un mexicano, Enrique Nieto. ajá. Y bueno, de autores, hay autores, son muchísimos de diferentes países de América y de España. Pero que se Así fueron que sumando. si nombro uno tendría que nombrar a todos, No, no está pero hay bien. infinidad de escritoras y Está bien. escritores, ¿no? Pero bueno, se fueron sumando a Sí, colaborar, a sí. participar, y eso es importante. Bien, bien. Sí, no, ninguna duda de eso, sí. ¿Y quiénes pueden colaborar con el sitio y cómo pueden hacerlo en el caso de querer? Una vez que ingresan, la dirección del sitio lo vamos a dejar en el blog de Café y Palabras, vamos a dejar algunas imágenes de captura de pantalla del sitio para que la gente, bueno, pueda conocer un poco más, pero si Perfecto. hay algún escritor que tenga ganas de participar, ¿qué debería hacer en principio? En principio, dirigirse a la revista, a la Ujú, editorial. Nosotros prácticamente nos encuentran, si vos llevas a Google la palabra letras en la frase letras y para por el mundo, te ujú, comunicas directamente. claro, Y de ahí en más podés tranquilamente enviar tu escrito. Por supuesto que cualquier persona con amor por la escritura puede ser parte del proyecto. No es necesario ser un autor consagrado, o solamente creo que debe tener el deseo de compartir algo auténtico. claro. Eh, una vez que vos envías los textos a través del sitio, hay que seguir las indicaciones de cada sección, porque Ujú, cada sección es muy particular. sí, Va a haber un miembro del equipo editorial que va a revisar el material, se va a poner en contacto con vos a la mayor brevedad, ujú, y justamente después, bueno, habrá una comunicación permanente hasta que se defina el final del artículo para ser trasladado a la revista. Y claro. después habrá una corrección por parte nuestra, Ujú. porque una vez que se edita hay que corregirla, como para que nuevamente después vuelva a salir en su formato perfecto, ¿no? Claro, claro, claro. Es interesante todo lo que nos fuiste contando y bueno, eso implica una gran cantidad de trabajo em, y cuidado, mucho respeto por el autor Sí, y también, bueno, la calidad de la revista, ¿no? Es decir, eso es interesante, implica mucho trabajo em, y la es, verdad que sí. ¿no? Es interesante porque de repente llegará un momento en el cual pensarán los involucrados, ¿quién me invitó a esto? Porque debe ser bastante trabajo, ¿no? ¿No? Lleva muchas horas, ¿no? Debe llevar muchas horas. Sí, 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 sí. Sí, imagínate que vos de repente tenés en una edición, tenés 20 poemas, un ejemplo. Claro, Son 20 escritoras o escritores diferentes. O claro, tenés 7 artículos, los cuales hay que revisarlos, hay que controlar. Normalmente se hace lo que se hace comúnmente, una revisión de estilo y ortotipográfica. claro, Entonces, de alguna manera, eso refleja de que al final sea un artículo realmente interesante, comprensible y que guste. claro, Lo interesante de esto es que cada uno hace uso de su libertad de expresión, claro, claro. siempre con el respeto mutuo, ¿no? Ujú, Que es un ujú, principio fundamental. claro, claro, claro. Tú nombraste hace un momento atrás, y lo voy a reiterar porque me parece interesante, hay una sección que se denomina asesora. Parece interesante lo que allí se vuelca. ¿Qué puedes decirnos sobre el mismo? Mira, está a cargo de la licenciada Andrea Kipperman. Ujú, Y
La sección asesora, yo te diría que es un espacio que está enfocado en el crecimiento personal, Ajá. en el crecimiento profesional y artístico, porque ayuda a los lectores a potenciar su vida a través del conocimiento. Claro. Ofrece una orientación para mejorar distintos aspectos de la vida, Ujú. generando yo te diría, una conexión enriquecedora entre la literatura y tu desarrollo personal. Claro. Eso es algo novedoso, ¿no? En una revista Ajá. literaria, pero es muy importante y Sí. muy interesante las palabras de Andrea cuando escribe. Bien, bien, bien. He tenido así la oportunidad de ir leyéndolo. Me llamó la atención porque no había visto en otra parte, en otras revistas, algo así, algo semejante. Por eso me llamó la atención. Claro, Fue interesante. es novedoso, sí. Y entonces me gustaría que nos cuentes, si es que acaso existe, alguna anécdota sobre el surgimiento de la revista o que se haya dado después y que pudo ser un traspié o algo simplemente anecdótico. ¿Existe algo así? Sí, anécdotas normalmente tenés cuando uno escribe y prepara una revista, así sea virtual, siempre hay accidentes o de repente palabras que te hacen sonreír, pero como todo gran proyecto hemos tenido desafíos, Claro. principalmente desde la construcción de la plataforma Ujú. hasta la coordinación, ¿no? de todo el contenido que tiene. Claro. Ha habido momentos en los que parecía que el número no iba a poder salir, ¿viste? No iba a poder salir a tiempo, Claro. pero hay un esfuerzo, hay una dedicación y hay una pasión por las letras Claro. que hicieron, bueno, que cada edición llegue con la calidad que realmente merece. Claro. Pero hay hechos a veces que por ahí de repente nos causa gracia a nosotros por diferentes circunstancias, pero es un trabajo realmente apasionante, emocionante, y justamente dije la palabra trabajo. Claro. Claro. Sí. Sí, implica muchas horas de trabajo, es claro eso. Y además, hoy sí, bueno, tenemos la posibilidad del internet. Hay muchas cosas de poder consultar y es todo muy rápido y demás, pero viviendo alguien en España, el otro en Argentina, el otro, creo que dijiste Colombia, no es tan Sí, fácil. no, Los horarios no son, tenemos escritores, ¿no? Y la vida de cada sí, uno. sí, tenemos escritores de muchas partes de América, Claro. y eso es lo más rico que puede tener la revista, porque Sí. son expresiones de cada país. Claro. Yo hace poquito tiempo, hace un día atrás, aquí en Mar del Plata, Ujú. se está desarrollando un evento muy importante con escritores que vinieron de España, de República Dominicana, de Colombia, Ujú. de Uruguay, de Chile, y cuando vos te pones a conversar con ellos, Ujú. tienen otra forma de pensar, otra manera de obrar, y eso enriquece. Claro. Enriquece a todo el grupo, ¿te Claro. das cuenta? Entonces cuando vos te encontrás, yo como argentino encuentro una lectura de un mexicano, Ujú. me llama la atención el argot que tienen ellos, como a ellos les puede llamar la atención mi forma de hablar también, ¿viste? Claro. Entonces es algo realmente que agrada, Ujú. uno va aprendiendo, va entendiendo, va comprendiendo, y normalmente se forma un conjunto de amistades, que es lo más importante, ¿no? Sí, yo creo que sí. Y en eso te doy totalmente la razón, porque es un poco lo que me pasó con Página en Blanco y lo que me pasa hoy con Café y Palabras. Claro. Es decir, la idea era escuchar las voces de los escritores. Uno puede llegar a leerlos. Y aún en la lectura, muchas veces la interpretación de lo que estamos leyendo no es tan fácil, porque si bien manejamos el mismo idioma, en su contexto tienen significados distintos, significaciones distintas. El mismo significante resulta que dicho en España, dicho en Colombia, me lo decía hace poco alguien de España, ¿no? Es decir, que él escribe en gallego y bueno, y escribe en otros idiomas también, los traduce y demás, y él ha trabajado mucho en Colombia. ¿Y cómo cambia
el contexto lo que estás diciendo. Y entonces toda la historia puede llegar a cambiar por un conjunto de palabras, es decir, o va un malentendido o de repente se entiende una cosa totalmente distinta. Y eso usando el mismo idioma, ¿no? Claro, lo que pasa es que, bueno, uno de los temas que hemos hablado con Elpe justamente es el argot que cada uno de nosotros tiene dentro de su propio país. Entonces tratamos de respetar al escritor de la forma que escribe, pero también para que normalmente se entienda en otros lugares. No es una revista que de repente se emita solamente en un país, abarca escritoras y escritores de diferentes países, entonces tienen sus formas específicas de hablar. Exacto. Y es encantador, porque la verdad que es encantador, ¿viste? Sí. Un desafío. Sinceramente, claro, es un gran desafío, un gran desafío, sin ninguna duda. Pero bueno, los desafíos son los que hacen que la vida sea una aventura, ¿no? Indudable. Justamente de aventuras son los títulos que tú has publicado, más de uno. Es que no hay ninguna duda de eso. Pero también tu vida. Pero que tu vida también ha sido una aventura, es decir, con todas las actividades que has desarrollado y que sigues desarrollando. Sí, y que sigo desarrollando. Todavía no he frenado, ¿no? Está bien. Y todavía te metes a llevar adelante junto con toda esta gente Letras Hispanas por el Mundo. Me gustaría que si hay algo que no te he preguntado respecto del sitio de la revista y que tú quieras contarnos, que aprovechemos este espacio de Café y Palabras, el micrófono está abierto, que puedas contarnos para involucrar a más gente a que se vuelque a leer Letras Hispanas por el Mundo. ¿Qué nos dirías? Mira, hay una pregunta clásica y muy profunda que es ¿por qué escribimos?, ¿no? Uh-huh. Yo creo que hay un impulso que tiene múltiples razones. A veces podés escribir por un deleite personal o por una... Yo, por ejemplo, tengo una necesidad imperiosa de decir, de contar, de transmitir lo que siento, lo que pensé, lo que soñé inclusive, ¿no? Uh-huh. Es una vocación profunda. Uh-huh. Plasmamos palabras. Claro. Buscamos resonar en un público específico. Uh-huh. y realmente queremos comunicar mensajes especiales que tenemos dentro nuestro, ¿no? Claro. Justamente la escritura despierta emociones intensas. Uh-huh. La verdad que a mí me une un amor inquebrantable por las palabras. Es una imaginación sin frontera y puede haber una creatividad desbordante. Cada uno de nosotros cuando escribe aporta su estilo único, su estilo personal, uh-huh. una voz distinta. Eso es lo importante también, porque procesamos aspectos creativos muy personales. Uh-huh. Y hay desafíos propios, satisfacciones, inclusive hasta te diría frustraciones, ¿no? Sí, compartidas. Claro. Realmente yo creo que Letras Hispanas por el Mundo es un espacio vivo. Las palabras encuentran un lugar donde estar recepcionadas y las historias se entrelazan mucho. Tendemos un puente entre escritores y lectores, que justamente en esta época donde se levantan muros es importantísimo, al contrario, levantar puentes para ir y venir de un lado al otro, ¿no? Esa es una idea muy personal. Es un sitio donde las voces hispanas brillan porque realmente son auténticas. Claro. Yo te diría que yo, por ejemplo, sostengo en lo personal que la magia de la escritura es abrir la puerta a un mundo impensado, uh-huh. que tal vez nos haga sentir mejor y tal vez ser mejores. Claro. Y como vos decís, no creo en lo más profundo de mí mismo que la escritura es libertad. Claro. Elpe, por ejemplo, tiene, la editora tiene una frase que yo valoro mucho. Uh-huh. Recuerde, leer es soñar con los ojos abiertos. Interesante. Sí, recuerdo siempre esa frase porque me pegó mucho, ¿viste? Claro. A vos te ha pasado como lector que de repente
o cuando estás leyendo, cuando estás viendo una película, o inclusive estás en una conversación o escuchando una conversación, hay frases, hay palabras que te pegan entre comillas, ¿no? Sí, que te claro. suenan, que te hacen decir, caramba, esto que me... Yo te digo la verdad, yo las anoto porque después las desarrollo. Claro, no plagio, claro. pero esto me sirve como para decir, bueno, intelectualmente puedo desarrollar una idea sobre esto que me gustó. Claro, es que eso es lo interesante. De repente estamos viendo o una película y escuchás una frase y es un disparador. Entonces tenés que parar, anotarlo y después, bueno, ver qué hacer. Pero es cierto, es muy interesante eso. Porque quizás ves todo un diálogo, toda una película o lees todo un libro y de ese libro hay algo o un par de cosas que te llaman poderosamente la atención, a veces en una conversación, en una charla, y eso, un disparador. Ninguna duda, yo por ejemplo tengo costumbre en los libros, yo no manoseo a los libros. Sí. Hay gente que yo no sé, yo los marco, los escribo, inclusive la primera hoja en blanco voy poniendo las páginas en las cuales yo encontré alguna frase que claro, me resulta potente, que me motiva, claro, que me lleva a un pensamiento, o inclusive hasta he leído frases en las cuales después se ha desarrollado un cuento, por claro, ejemplo. Claro, o me sirven para una novela, porque de repente hay una frase que te hace mover la cabeza, claro, y hay ideas que estaban dando vuelta y se ordenan con esa frase, entonces te permiten elaborar todo un proceso. Pero la escritura es hermosa, realmente es hermosa. Perfecto. Y yo creo que vamos a tener que mantener una próxima entrevista para poder hablar un poco más sobre el trabajo que estás desarrollando, dando clases específicamente sobre ese acto de escribir. Seguramente te vamos a estar convocando para una próxima entrevista en relación a eso. Pero hoy queríamos hablar de letras hispanas por el mundo, así que te estoy muy, muy, muy agradecido por haber participado del programa Café y Palabras. Sabemos que el horario no es el más adecuado, pero bueno, también es un buen momento a veces para escuchar, uno está más tranquilo, es un horario para escuchar capaz una música relajada, acompañados de un café. Y entonces también es un buen momento, por otro lado, ¿no? Sí, Walter, sí, me parece que sí. Te voy a dejar el email de la revista por si a alguno le interesa. Perfecto. Es muy sencillo, letrashispanas.por-el-mundo@gmail.com, para que quien quiera contactarse lo puede hacer. Le podremos explicar qué es lo que significa la revista en sí, y si quiere escribir, bienvenido sea. Yo sinceramente te agradezco muchísimo esta oportunidad que nos has brindado para poder explicar lo que significa, ¿no? Lanzar una revista virtual con 7 meses, 8 prácticamente, de permanencia en el aire. Así que a tus órdenes, cuando vos gustes, coordinamos y hablamos cuando vos quieras. Muchísimas gracias por el tiempo, por la dedicación. Y bueno, estaremos en contacto porque es interesante no solo lo que aporta la revista, como te decía, hay toda una serie de cosas que me gustaría conocer del trabajo que estás desarrollando como educador, pero eso será tema para una próxima entrevista específicamente porque es muy interesante la labor que estás desarrollando. Así que te voy despidiendo, te agradezco mucho y bueno, saludos a todo el equipo de Letras Hispanas por el Mundo, un sitio que nos conecta con escritores de habla hispana. Walter, en nombre mío propio de Elnet, de todo el equipo de la revista, te agradezco muchísimo. Buenas noches y muchas gracias. A ti, muchas gracias. Pueden seguirnos en Instagram, @cafeypalabras2025. Más información sobre el programa y los escritores invitados los brindamos en el blog de Café y Palabras, cafeypalabras2025.blogspot.com/. Allí vamos a estar colgando la información de
el sitio que estuvimos hablando hace unos minutos con este escritor argentino, director de la revista. Y antes de terminar de cerrar el programa, me gustaría mencionar al comunicador, hace muy recientemente licenciado Gastón Sosa Michelena, que lleva adelante Radio Fígaro por YouTube, con su programa, con su columna Café Cinema. Así que lo felicitamos. Hoy tuvimos un contacto telefónico y bueno, estará seguramente en breve participando también de Café y Palabras, contándonos sobre sus libros, sobre sus actividades, sobre su pasión por el cine. Ya en breve estaremos también contactándonos con él. Y entonces decimos que estamos en Radio Oriental 770 amplitud modulada, que salimos al aire los sábados a las 0 horas, un poco después de iniciar el día, justo cuando termina el viernes y arrancan las palabras. También pueden escuchar por la web oriental.com.uy /inicio/en-vivo/. Agradecemos la colaboración fundamental del señor Federico Sena, que nos acompaña en los controles de la radio. Nuestras vías de contacto por WhatsApp 092-770-111. Pueden seguirnos a Radio Oriental por la red social Facebook, www.facebook.com/oriental770am, o la red social X, @oriental770. Y como ya saben, en Instagram pueden seguir a @Café y Palabras 2025. El café se terminó y las palabras se van apagando de a poco. Ahora es momento de preparar la cafetería para otro encuentro literario en Café y Palabras. Agradecemos su compañía y hasta el próximo programa.